antes de pensar en términos de cambio en la composición o en el volumen de las clases medias, yo creo que es fundamental detenerse un poco a pensar cómo han cambiado las perspectivas para estudiar distintos grupos sociales, no solamente las clases medias. Las clases medias son un buen ejemplo de cómo las disciplinas de las ciencias sociales, sobre todo la sociología, también ha ido cambiando de prioridades, de perspectivas, de focos. Entonces uno ve efectivamente en los años 50 una aproximación al estudio de la estratificación social y particularmente las clases medias con una mirada bastante esperanzadora hacia este objeto de estudio, ¿verdad? Una mirada que refleja naturalmente la agenda de modernización presente en esos años, el proyecto más bien desarrollista. Entonces las clases medias efectivamente eran un segmento que iba a cumplir un rol integrador, un segmento que se vincula o que sirve de bisagra entre la élite que está en el poder económico político y digamos los grupos más populares, más ampliados de la sociedad. Entonces una clase media que lleva consigo este proyecto de modernización que se vincula con el empleo público, que tiene un anclaje en ciertos proyectos políticos, el Partido Radical, en cierta medida también el Partido Demócrata Cristiano. Entonces, sin decir que eso, digamos, es una conclusión errada, a mí lo que más me gustaría como enfatizar en esta oportunidad es que tiene que ver también con las prioridades que tenían las disciplinas en ese momento, las disciplinas de las ciencias sociales sobre todo. Entonces nos encontramos, digamos, para hacer un contrapunto, nos encontramos en la actualidad con un conjunto de disciplinas que han sido también permeadas por un giro hacia el énfasis en cuestiones de carácter más culturales, una reflexión más que tiende a ser más compleja de la diferenciación social y que quizás intenta huir de esta segmentación tan estanca, digamos, de los grupos sociales y que intenta mostrar también que grupos como la clase media pueden diferenciarse en términos más horizontales, no es solamente una diferenciación entre alto, medio, bajo, sino que también al interior de las clases medias hay clases medias, no sé, intelectuales, emergentes, en definitiva, que hay un terreno muy variado. Entonces, eso como para ponerlo de telón de fondo. Quizás las ciencias sociales también la hemos ido cambiando hacia una cuestión más, si ustedes quieren, más culturalista, algunas personas lo llaman de esa forma, pero en definitiva una aproximación a la estratificación social que complementa no solo ingreso y ocupación, sino que aborda también temas como los estilos de vida, la identidad, el consumo de bienes de diversa naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, si uno piensa y tiene en consideración el cambio también en las disciplinas, uno puede ver que efectivamente estamos en un escenario que retrata un cambio en la composición de la clase media y considerando ese cambio también en el foco, los lentes con los que se mira, uno efectivamente podría decir, sí, la clase media ha crecido, ¿verdad? Se ha engrosado, ya no es un grupo que se asocie exclusivamente quizás al empleo público de ciertas características, sino que también encontramos clase media en el sector privado, en buena medida en puestos administrativos, ¿verdad? Pero sobre todo es un grupo que uno podría decir, en buena parte este grupo son personas que están por primera vez en sus trayectorias familiares en una posición que podría abiertamente reconocerse clase media. Y eso tiene mucho que ver con la transición de trabajo manual a no manual en el mundo en general y también en Chile. O sea, grupos que dejan de estar naturalmente asentados en la clase obrera, en trabajos manuales, para desarrollar trabajos que son administrativos, que tienen que ver con la economía de servicios, algunos de ellos como profesionales en su familia, pero en general tiene que ver con este cambio, ¿verdad?, de una transición de trabajos manuales a no manuales, y eso cruza nuestra estructura social como también cruza la estructura social a nivel mundial. Y yo creo que ahí es importante tener ojo que cuando pensamos clase media, ¿qué pensamos? Pensamos personas que quizás desarrollan cierto tipo de ocupaciones, pero eso también tiene que ver con un cierto estilo de vida que permite combinar ese trabajo que se realiza con una forma determinada de vivir, de plantearse las prioridades, los gustos, etcétera, etcétera. Y desarrollar un trabajo no manual es fundamental, o sea, es un aspecto clave de esa cuestión. Ahora, solo para cerrar y un poco como para abrir la discusión,
es muy interesante como en Chile, y eso sí que es bien particular de nosotros, hay un gap bien interesante entre lo que las cifras describen, digamos, con todas estas limitaciones de las disciplinas que están observando este segmento, este gap entre la composición, comillas, objetiva, real, digamos, de este segmento que apunta hacia un 40 y tantos %, ¿verdad?, de acuerdo al nivel de educación, nivel de ingreso, y otras variables que lo tienden a ser un poco más complejo, consumo podríamos decir, y la percepción de clase media. Ya la percepción de clase media acá en Chile es superior al 70%, ¿ya? Y es muy interesante ver cómo grupos, sobre todo los grupos de mayores ingresos, no sé, la encuesta Lixo del año pasado, del 2008, mostró que alrededor de un 70% del grupo ABC1 se percibía a sí mismo como clase media. Y así iba bajando, ¿verdad? El C2 era alrededor de un 60%, el C3 alrededor de un 50%, pero es muy interesante ver cómo hay un intento como de apropiarse de esta categoría, de sentirse parte de esto. Pero a mí lo que me llama la atención es que no significa eso un proyecto compartido, sino que hay algo atractivo en esta categoría, ya sea como por ocultamiento o por una cosa aspiracional o por cuestiones más complejas que eso, pero hay una cuestión atractiva en el sentirse clase media en Chile ahora, y naturalmente nos tenemos que dedicar a profundizar en eso. Sería un gran desafío para las ciencias sociales.